Bienvenido, ¿cómo está? Un gusto poder saludarlo. Bienvenido, licenciado Leopoldo Chicas. De verdad que qué emoción tenerlo por acá una vez más. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por haberme invitado y pues esperamos estar a las alturas de las expectativas que ustedes han puesto en mí. Sabemos que las van a cumplir, así es. No se preocupe que aquí todos ellos, al igual que nosotros, Daniel y yo, estamos más que contentos de tenerlos en estos momentos. Así es. Pongan muchísima atención, que disfruten pues también esta Impact Talk con el licenciado Leopoldo Chicas. Pablito, nos vamos. Nos vamos. Muy bien, tengan muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Ingeniera Xiomara Martínez, secretaria general de la Universidad Don Bosco. Querido jefe, para mí siempre va a ser mi jefe. Juan Ramón Maldonado, director de la Escuela de Comunicaciones. Queridos colegas, y creo que una de las frases que a mí me gustaba decir cuando les daba clases a muchos de ustedes, queridos colegas en formación, es un placer estar aquí el día de hoy con ustedes para desarrollar una temática que ustedes mismos me han pedido que desarrolle. Me ha gustado mucho la manera en cómo ustedes han desarrollado este concepto, porque lo que siempre les decía yo en las clases es que el concepto es la base de todo. Si nosotros tenemos un buen concepto, el concepto se vende solo. Ahora, el concepto es la clave. Y la pregunta es, ¿qué es la clave? Por eso es que ustedes me han invitado a desarrollar esta ponencia el día de ahora. ¿Por qué ser un comunicador UDB es la clave? Ahora, la pregunta es, ¿por qué ha puesto una llave ahí, Leo? Porque esa clave tiene que ver con las llaves. Y vamos a empezar con una pequeña historia. Cuando se desarrolló la llave en Roma, los romanos tenían un grave problema. Las puertas de las casas romanas tenían dos argollitas en donde solo se les metía un clavo, ¿sí? Un clavo, y ya quedaban aseguradas. ¿Cuál fue el gran problema de los romanos cuando desarrollaron esa seguridad para sus casas? Que era totalmente inseguro, que era fácil de quitar. Entonces venían los ladrones y se les facilitaba solo quitar el clavo de las argollas. Entonces vienen y dicen, bueno, no podemos seguir así, nos están robando todo, ¿qué podemos hacer? Vinieron los técnicos, los artesanos, y desarrollaron lo que nosotros conocemos como llave, que viene del latín clavi o clavus. Por lo tanto, ¿de dónde viene el concepto clave? Viene de una llave. O sea, a mí me pareció bastante interesante cuando me senté a preparar esto, porque yo dije, estos alumnos míos hasta me han superado porque este es un concepto demasiado bueno. Es un concepto buenísimo porque reúne todas las cualidades necesarias para definir a un comunicador. Y se los voy a desglosar para que vean que no es mentira. Entonces, ¿qué permite la clave? Esta es una clave, algo antigua, rudimentaria, pero esta es una llave. ¿Qué permite la llave? ¿Qué permite la clave? La clave permite tres cosas importantes. Primero, abrir, ¿sí? Abre algo. Quiere decir que si nosotros no tenemos la clave, no podemos acceder a ese algo. Y ahora todo tiene clave. Sacan ustedes el celular, tiene clave, tiene su huella, tiene un PIN. Vayan ustedes a subirse al carro, necesitan llevar una llave, aunque sea electrónica. Si no tiene la llave, no maneja. Si no tiene la clave, no entra a WhatsApp, ¿sí? Si no tiene la llave de la casa, que es uno de los peores temores que todos tenemos, ¿qué hay que hacer? Llamar al cerrajero o al albañil de confianza para que se sube en la escalera y nos vaya a abrir. Pero las llaves son importantes, porque una de sus primeras funciones es abrir. Segundo, proteger. Además de abrir, también cuando nosotros cerramos algo con llave, lo estamos protegiendo, ¿sí? Ahora, cuando me bajé del carro, que vengo con mi tío y mi abuela, me dice mi tío, no vayas a olvidar cerrar el carro. No se preocupe, le digo yo, estamos en casa, aquí no hay ningún problema. Pero me recordó eso también, cuando nosotros queremos tener algo seguro, lo bloqueamos, le ponemos clave. Si no, miren nuestros celulares. Yo creo que muy pocos de acá tienen el celular sin clave, muy poquitos. No es porque seamos malos, sino que hay
información muy importante en nuestros celulares como para que cualquiera la vea o también nos la puedan robar. Así que es necesario proteger. Y tercero, tranquilizar. Las claves tienen un efecto psicológico en nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros salimos de la casa? Que eso le pasó a mi abuela ahora que veníamos. ¿Qué pasa cuando nosotros salimos de la casa y empieza la duda? Y le puse llave a la puerta. Y nosotros empezamos a pensar todos los escenarios que podrían pasar. Que se me salga el chucho, que me roben las cosas, que cualquiera entre y haga desórdenes. Quiere decir que también tener una llave me permite a mí estar tranquilo. Es un efecto psicológico sobre nosotros. Pero eso nosotros lo estamos diciendo de una llave. Ahora, ¿cómo transformamos o cómo analogamos ese término a ustedes, los comunicadores, mis colegas? Sencillo, primero, abrir significa ser creativos. ¿Cómo abrimos camino nosotros? Siendo creativos. Cuando nosotros nos encontramos con un problema, ¿qué toca hacer? Resolverlo. Quiere decir que la manera para abrir esos problemas, la manera para resolverlos, es la creatividad. Sin la creatividad, nosotros no podríamos hacer nada, porque la base del comunicador es la creatividad. Uno de los elementos que a mí me recalcaron, y que aquí están muchos de mis docentes y me siento orgulloso de ello, de estar aquí y de agradecerles también la formación que me prestaron. Uno de los elementos vitales para un comunicador es que un comunicador no puede encontrarse un problema y decir, no sé cómo lo voy a resolver. Es que no podemos. Un verdadero comunicador que dice, mire, tranquilo, no se preocupe, yo sé que esto va a salir. Y en ese yo sé que esto va a salir, desde que lo decimos hasta que resolvemos un problema, puede haber varios tiempos, pero lo resolvemos. De que lo resolvemos, lo resolvemos. ¿Por qué? Porque somos creativos. Quiere decir, podemos salir de nuestra zona de confort y aventarnos a ver si gane o pierda, si esto sale bien o sale mal. Pero tenemos que tomar una decisión y está en nuestras manos. Luego, tenemos también otro de los elementos importantes, la confiabilidad. ¿Un comunicador debe ser creativo? Sí, pero si un comunicador no es confiable, no es nada. ¿Sí? Si un comunicador no es confiable, no es nada. Quiere decir que ese comunicador debe ser buena persona. Yo no contrataría a alguien que yo sé que roba. Yo no contrataría a alguien que yo sé que es un mentiroso. Yo no contrataría a alguien que sé que es un embustero. Quiere decir que también la parte humana es importantísima cuando nosotros somos comunicadores. Debemos brindar confianza a los demás, porque solo así los demás nos van a dejar ser creativos. Yo sé que algunos de ustedes ya están teniendo sus primeras experiencias laborales y se encuentran con algún problema de que ustedes dicen, es que yo sé qué hacer aquí, pero es que no me dejan hacerlo. Y eso es lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque todavía está a prueba. Todavía usted tiene que demostrar que usted es confiable. ¿Y cómo se gana esa confiabilidad? Primero a través de la técnica. ¿Sí? A través de la técnica, es lo base. En las cátedras nosotros damos la base para que ustedes desarrollen la técnica. ¿De dónde viene la técnica? Del griego teknos. ¿Y qué es teknos? Es un arte, y el arte se da a través de repeticiones. Quiere decir que si usted en las cátedras usted dice, ay, ¿por qué me están dejando las mismas tareas? Ay, ¿por qué me toca hacer otra vez un estudio? Ay, otra vez la evaluación. Ay, las benditas encuestas. ¿Por qué se las dejamos? Porque es técnica. Quiere decir que la única manera en la que usted va a ser un técnico o va a hacer arte es repitiendo algo hasta el punto de dominarlo. Y aquí no me dejarán mentir los que tocan un instrumento musical. Un instrumento musical es técnica. Si usted toca la guitarra solo por tocarla, no va a aprender nada. Pero si usted concienzudamente se sienta y empieza a practicar, usted desarrolla la técnica. Para ser comunicadores debemos desarrollar técnicas. Hay que hacer 1, 2, 3, 4 encuestas, 20 encuestas. Aunque las respondan sus 20 personalidades múltiples, no se preocupen. Yo también me daba cuenta de eso.
Así que eso es lo más normal del mundo. Pero por lo menos las hacemos y practicamos. Sabemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Luego la persona, a la par de la técnica, de nada sirve ser un buen técnico, un elemento de verdad 100% perfecto en cuanto a la ejecución de sus deberes, si usted no es una buena persona. ¿Por qué? Porque usted va a hacer muy bien su trabajo, pero nadie lo va a querer. Y recordemos que hay entornos laborales. Y usted no puede llegar a un entorno a ser el punto tóxico, a ser el perturbador de ese ambiente. Por lo tanto, también la persona, nuestros valores, la manera en cómo nos comportamos, es importantísimo. Cuando nosotros tenemos técnica y tenemos un buen desarrollo personal, a la par de la creatividad, quiere decir que nosotros podemos brillar en cualquier parte. Lo que dijeron los hermanos aquí, ¿y a dónde podemos trabajar? Donde usted quiera. Eso es sencillo. Me pongo de ejemplo, no porque me guste ponerme de ejemplo, sino porque yo trabajé donde yo quería. Puedo darme el lujo de decir que yo hice lo que yo quería. ¿Por qué? Porque me gustaba lo que yo hacía y me propuse llegar hasta donde he llegado. Por lo tanto, quiere decir que si alguien como yo pudo hacerlo, ustedes que han organizado todo esto, obviamente pueden llegar a más, pueden llegar a comerse el mundo. Entonces, ahora, también cometería una gran injusticia si no tocara un tema especial, porque ustedes dirían, bueno, pero esto lo pueden tener otras universidades. Claro, aquí no estamos diciendo que la universidad es la única que da creativos y gente confiable. Ok, estoy de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el valor agregado de la Universidad Don Bosco? ¿Conocen este personaje? ¿Cómo se llama? No, Don Bosco le dicen. ¿Cuál es el nombre completo? No, San Juan Bosco es porque es santo. Nombre completo: Juan Melchor Bosco Oquiena. ¿En dónde nació? En Castelnuovo, Italia, en 1815 y murió en 1888. Ese hombre que tenemos aquí, que fue una gran persona, nos ha reunido el día de hoy. Y cada vez que yo vengo a la Universidad Don Bosco, a mí se me hace el corazón chiquito, porque yo digo, un niño italiano que tuvo un sueño, que nació en 1815, que quiso trabajar con los jóvenes, me ha permitido estar acá. Si nosotros estamos acá, primero es porque Dios lo ha permitido, pero segundo, porque este niño tuvo un sueño. Si este niño no hubiese soñado, ¿dónde estaríamos? Yo no sé dónde estaría, porque primero soy graduado de acá, graduado y egresado de acá, docente de acá, ex docente de acá. Bueno, para mí siempre, jefe, usted sabe, ¿no? Docente de acá. Entonces, estamos ahorita sentados y parados en el sueño de alguien, en un sueño materializado. ¿Y qué importante es eso? Porque quiere decir que si el fundador de la Universidad Don Bosco, allá en 1815, soñó esto y se hizo realidad, ¿cuál es nuestro límite? ¿Cuál es nuestro límite? ¿Qué es lo que sueñan? Ojo, no me vayan a decir que graduarse no es un sueño, es una meta. ¿Sí? ¿Cuál es el sueño? ¿A dónde quieren llegar? ¿Se quieren comer el mundo o no se quieren comer el mundo? Yo esperaría que sí. Entonces volvemos a tener los tres elementos claves, en donde ser creativo es importante, ser confiable es importante, tener técnica es importante, desarrollar la técnica es importante, ser una buena persona es importante, pero ¿qué da la Universidad Don Bosco? Sueños. Cuando uno está en la Universidad Don Bosco aprende a soñar. ¿Sí? Porque a uno le dicen, mire, yo estuve en tal lugar, mire, yo trabajé en tal lugar. Me emocioné cuando dijeron que había representantes de la SAP acá, porque yo fui becado de la SAP. Fui becado a la beca a la excelencia de la SAP en el 2018. Entonces, mi último año fui becado y también ese mismo año gané un códice estudiantil en el CLAPS, que ahora creo que ya va a volver ese evento tan importante. Entonces, aquí yo aprendí a soñar, me enseñaron a soñar alto. Y yo espero que mis alumnos, mis exalumnos, aprendan a soñar. Porque ustedes van a llegar al límite que ustedes se pongan. Además de eso, la pasión. Un sueño sin pasión no es sueño, no se puede lograr.
Quiere decir que si usted solo tiene sueño y no pasión, usted se va a dormir. Va a tener muy bonitos sueños, pero no los va a cumplir. Por lo tanto, es importante que nosotros conjuntemos estos elementos y en dónde los estamos viviendo, en dónde nos estamos preparando. Nunca olviden que ustedes están en el sueño de alguien. Ustedes están parados, sentados, escuchando esto por el sueño de alguien que se hizo realidad, con la ayuda de Dios y obviamente con el trabajo de esa persona. Por lo tanto, ya para concluir esto, porque ya me extendí y van a disculpar, no se va a convertir en una prédica obviamente, pero también tenía que decirles algo acerca del Evangelio. San Mateo en el capítulo 5 nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se volverá a salar? Esto lo podemos cambiar fácilmente. Quitemos sal y pongamos clave. Ustedes son la clave de la tierra. Quiere decir que ustedes son los que van a abrir puertas, sueños, a generar nuevas empresas, a cambiar vidas. Pero si ustedes pierden su sueño, si ustedes pierden su pasión, si ustedes pierden todo aquello que los ha hecho capaces de llegar hasta aquí, ¿quién lo va a volver a poner en su corazón? Entonces, lo más importante y lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios siempre es, número 1, que soñemos, que aprendamos a soñar. Número 2, que tengamos pasión por lo que hacemos. Y número 3, que nunca nos rindamos. Así que, ánimo, cuídense mucho, sigan hasta lograr sus sueños y es un placer haber estado así aquí con ustedes. Pasen feliz noche. Un fuerte aplauso para el licenciado Leopoldo Chicas, pero en estos momentos nos hace el favor de estar acá en el escenario porque vamos a otra actividad que es de preguntas y respuestas. ¿En qué consiste, Daniela? Por favor, cuéntanos. Bueno, como ya escuchamos, tuvimos una ponencia bastante bonita, estuvimos escuchando los consejos, las recomendaciones y la experiencia del licenciado Leopoldo, y es por eso que todos ustedes que están acá ahora tienen la oportunidad de preguntarle lo que sea. Así que vamos a levantar la mano, ahí tenemos a nuestras compañeras de protocolo quienes van a pasarle el micrófono. A ver, ¿quién va a hacer la primera pregunta? Levante la mano. Se vale preguntar de todo. Lo importante aquí, Pablo, es que vamos a ganar conocimiento y hay que aprovechar esas oportunidades de tener a un experto como el licenciado Leopoldo hoy en esta tarde por acá. A ver, chicos, alguien de los organizadores que también le interesó, ustedes también pueden participar. Recuerden que este evento es de nosotros y para nosotros. Levante la mano y con gusto una de nuestras compañeras de protocolo va a llegar a hacerle entrega del micrófono para que haga su pregunta. A ver. Allá tenemos una pregunta, si Perfecto. nos hacen el favor de poder llevarle el micrófono a él. Ok, perfecto. Al chico de azul. Aquí. Muy buenas tardes, contanos cuál es tu nombre. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Gabriel Hernández y soy de segundo año en técnico en multimedia. Mi pregunta es, para usted, ¿qué es lo más importante en un comunicador y cómo esto puede ayudar a cumplir sus metas o inclusive sus sueños y cómo no perder la pasión en el camino? Vaya, esa pregunta tiene diferentes aristas, pero comenzaré con la primera. Cuando yo renuncié al primer trabajo que tuve, porque el licenciado Juan Ramón Maldonado me llamó para ser parte de los docentes de la Universidad Don Bosco, estaba en un lugar donde yo me sentía bastante bien. Pero entré en la dicotomía entre hago lo que yo quiero, que era enseñar, o me quedo en el lugar donde yo estoy y también me gusta. Pero yo creo que uno de los principales elementos que nosotros tenemos que tener como comunicadores es evitar el miedo al riesgo. Porque la decisión que yo tomé tenía un vacío, casi que estaba aquí. Porque yo podía estar en mi trabajo, tenía oportunidades de crecimiento, me sentía tranquilo. En cambio, venir acá era, sin mentirles, venir a dar una clase y la primera vez que yo di una clase, yo vine como tutor. Entonces yo gané $2, $2 por hora. Y allá yo ganaba 450. Entonces venir y decir, bueno, yo tengo 450 fijos al mes y me están ofreciendo $2 por hora y solo era venir a dar 4 horas clase en 2 semanas, yo pagaba por venir a trabajar.
Llegó un momento en el que yo pagué, y sin mentir, por venir a trabajar. Pero lo importante fue que me arriesgué, y creo que la mayoría de todos nosotros debemos dejar nuestras seguridades a un lado, porque las falsas seguridades siempre nos van a tener sentados en donde nosotros nos sentimos bien. Y hay una gran diferencia entre un lugar donde nos sentimos bien y el lugar de nuestros sueños. Si el lugar de nuestros sueños es el lugar donde nos sentimos bien, genial, ahí quédate, no te movas. Pero si todavía usted no ha llegado a ese lugar donde sabe que va a cumplir sus sueños, muévase, aunque le guste, aunque lo ame, muévase. Y lo segundo, cuando me despedí de mis jefes, a mí me dijeron algo, me dijeron, no te vayas, quédate, porque vos nunca nos has dado una negativa al resolver un problema. Quiere decir que yo era de los que les decía, mire, no se preocupe, esta cosa va a salir, no sé cómo, no sé cuándo, pero esto sale. Entonces, la capacidad de resolver problemas, ser resolutivo y ser proactivo, te lleva a lugares que no te esperas. Pero sobre todo, si hay una base de la pasión y tu sueño, porque solo siendo proactivo, resolutivo, pero obviamente teniendo la pasión por lo que haces, vas a lograr alturas que ni vos mismo te lo esperás. Entonces, ese es mi consejo. Muchas gracias por esa respuesta, también muchas gracias por tu pregunta. También me comentan que en la transmisión que estamos en Facebook Live, porque les recuerdo que estamos presenciales, pero también hay gente que nos está viendo desde cita, nos han hecho una pregunta que dice, a usted, ¿qué lo motivó ser comunicador? ¿Cómo se dio cuenta que esto era para usted? Fíjense que esa es una pregunta bastante interesante también, porque cuando yo salí del seminario, y después yo dije, bueno, tengo que estudiar algo, ¿y qué estudio? Me enfrenté a eso, porque a mí me gustaban relaciones internacionales, a mí me gustaba también idiomas, lenguas extranjeras, a mí me gustaba ingeniería, me llamaba la atención, pero cuando me puse a ver los pensum de las diferentes universidades, a mí lo que me encantó de la Universidad Don Bosco, y no es por hacer propaganda, ni publicidad, es el amplio espectro que tiene la Universidad Don Bosco en su pensum. Entonces nosotros no somos periodistas, podemos ser periodistas. Nosotros no somos publicistas, podemos ser publicistas. Nosotros no somos locutores, podemos ser locutores. Entonces aquí literalmente se cumple lo de Barbie, aquí podemos ser lo que queremos ser. Siempre y cuando usted se vaya al área y se especialice en el área que usted desee. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. La amplitud del pensum que tiene la Universidad Don Bosco me permite a mí elegir el camino que yo quiera seguir. Obviamente con mi especialización, con mi esfuerzo, y pues eso es lo que me gustó de la universidad, que yo dije, bueno, aquí no solo voy a hacer una cosa, aquí voy a aprender de varias cosas y yo voy a elegir con lo que yo me voy a quedar. Eso nada. Buenísimo, un aplauso para esa respuesta porque yo le cuento que yo me sentí identificada. Anécdota pequeñita, yo vine a un open house de ingeniería industrial. Y bueno, aquí estoy, vamos a ser futuros comunicadores, así que muy buena respuesta. Pablo, ¿tenemos más preguntas? Sí, así es, de igual forma, pero antes de pasar a las preguntas que tenemos siempre en transmisión, no sé si hay otra pregunta acá en casa. Allá tienen una mano levantada, por favor, si nos ayudan con el micrófono. Muy buenas noches, ¿cómo es su nombre? Isis Cerros. Mucho gusto. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuáles son las cualidades más importantes que debe tener un comunicador? Muy bien. Y felicitarla porque vi que la redactó antes. Quiere decir que va a ser muy buena periodista. Felicidades a quien le da redacción para medios. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que yo más valoro? Primero, la confianza. La confianza. Si yo puedo confiar en una persona, ya me ganó el 50%. Segundo, la técnica, lo que estábamos hablando. Primero, la confianza como persona. Si yo puedo dejar a esa persona encargada de esa área para la cual la voy a contratar, yo le voy a dar toda la confianza del mundo, pero me lo tiene que demostrar. Quiere decir que lo que se cumple o lo que busca la Universidad Don Bosco acá, de tener o desarrollar buenos cristianos y honrados ciudadanos, es vital para un comunicador. Usted quizás no necesita ser un buen cristiano, si usted no es cristiano, pero necesita ser buena persona.
Ya teniendo buena persona, usted tiene el 50% de su trabajo. El otro 50% es la técnica, que es responsabilidad suya. Por lo tanto, buena técnica, eso quiere decir constancia, y ser una buena persona, eso quiere decir valores, son lo que yo considero que es lo más importante para un comunicador. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, tenemos espacio para una pregunta más. Si hay alguien acá que tenga una pregunta más, puede levantar la mano también, si no en transmisión, también si tenemos preguntas de transmisión. Ok, perfecto. Bueno, ahí tenemos a nuestra querida invitada que va a hacer esta pregunta. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Dayeri Enamorado y soy estudiante del tercer año de la licenciatura en Comunicaciones. Y mi pregunta es, ¿qué es ser un comunicador clave dentro de una empresa? Ser un comunicador clave dentro de una empresa es que absolutamente todo o la mayoría de lo que se pueda hacer en esa empresa pase por usted. Y se los explico. Por ejemplo, yo estoy estudiando, pero también estoy trabajando porque soy el encargado de comunicaciones y de repente se me acercan mis jefes o mis directores y me dicen, mira, ¿crees que me podrías revisar esta carta? Después vienen mis compañeros y me dicen, fíjate que estoy haciendo un artículo, ¿crees que me le podés dar una revisadita? Después viene alguien y me dice, mira, fíjate que estoy preparando una exposición, ¿podrías escucharme? Quiere decir que un comunicador clave es aquel que se ha colocado de determinada manera en su empresa que se vuelve valioso. Valioso porque es buena persona, valioso porque tiene una buena técnica. Usted va a saber que es clave en su empresa porque llegan personas a preguntarle, aunque sean las preguntas más chiquitas. ¿Cómo se escribe esta palabra? Vos que sos redactora, mira, ¿dónde lleva el acento esto? Cualquier cosita, pero usted va a sentirse clave cuando esas personas tengan dudas y se aboquen con usted. Porque van a decir, es que ella sabe, es que ella es la especialista en esto. Y se siente muy bonito cuando a uno le dicen, es que usted es el especialista en esto, por lo tanto necesito su opinión. Entonces usted va a saber qué es la clave cuando usted se vuelve una persona indispensable en esa empresa. No porque sin usted se vaya a caer la empresa, sino porque las personas sin usted se volverían ineficientes. Así que solamente. Muchas gracias. También tenemos espacio para una última pregunta de transmisión de Facebook Live que dice de la siguiente manera. Actualmente usted en sus estudios, en el seminario, ¿cómo usted aplica la comunicación diaria? Cuando uno es comunicador, eso no se le quita. Uno es comunicador en cualquier parte. Entonces, actualmente soy seminarista de la diócesis de San Vicente, eso quiere decir que estoy estudiando para ser cura. Y voy ahorita en el primer año de teología, voy hacia mi segundo año de teología ahorita, gracias a Dios la he pasado. Y es bastante interesante cómo la comunicación puede arreglarnos la vida. Porque la comunicación nos configura nuestra existencia de una determinada manera. Desde que usted sepa pedir las cosas o decir las cosas hasta escuchar a los demás. Entonces, cuando nosotros estudiamos comunicación, la comunicación nosotros tenemos la gran ventaja de que es un eje transversal. ¿Y qué significa un eje transversal? Significa que usted en China, en Estados Unidos o en París, toda la gente se comunica. Y como yo les decía a ustedes en mis clases, ustedes son expertos en comunicación, no son expertos en cualquier otra cosa. Cuando hay un problema de comunicación, ¿quién lo resuelve? ¿El ingeniero? Bueno, solo si es de internet, ¿verdad? No, pero cuando no se entienden las cosas, cuando se necesita que alguien resuma algo, cuando se necesita que alguien identifique las partes importantes de algún texto o de algo que se va a preparar, están ustedes. Son científicos de la comunicación. Por eso es ciencias, y yo se los decía, y con este énfasis, por eso esta carrera se llama Ciencias de la Comunicación, porque ustedes son científicos de la comunicación. Ustedes no van a repetir. Las clases que nosotros les dimos, y concretamente yo, no se las di para que ustedes repitieran lo que yo les decía. Era para que ustedes pensaran y que ustedes se encontraran con problemas y que desde ustedes pudiesen decir, bueno, ya sé por dónde va este problema, lo voy a resolver. O ya sé cómo puedo tratar esto.
O cuando ya veían esos casos, ve, esto me acuerdo que lo vimos en clase, quiere decir que yo podría aplicar esto, pero con ciertas variantes. Y ahí ya estamos generando, creando comunicación, preparándonos. Quiere decir que la configuración que la carrera nos da no solo es una configuración profesional, sino que es una configuración de vida. Un comunicador vive su carrera. Entonces, eso podría decir como respuesta. Bueno, fuerte el Muchas gracias. aplauso. Yo sé que quisiéramos seguir acá preguntándole mil cosas, Lick, pero el tiempo también se nos acaba. Y es por eso que vamos a pasar a una parte muy especial, Pablo, antes que se nos baje del escenario.